Entonces los novacianos utilizaban el texto de Hebreos para afirmar su doctrina. Ellos decían, Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. O sea, es imposible que aquellos que hayan apostatado de la fe, que ellos que hayan blasfemado, que hayan negado al Señor Jesús, puedan ser reivindicados al camino santo. No se puede, es imposible. Leemos eso en las Sagradas Escrituras. Pero se levantan exponentes como San Paciano, que afirma, él rebate el novacianismo y él declara: ¡Ea, pecador! No dejes de implorar misericordia. Ya ves que en el cielo se celebra tu arrepentimiento. Quien quiera que seas, el pecado que hayas cometido, si tú te arrepientes, en el cielo hay fiesta por ti. No importa que los novacianos, que los puros, que los puritanos vean en ti que eres un transgresor terrible que no merece perdón. Entonces San Ambrosio examina diversos gestos de penitencia. Él considera las obras de mortificación, que también podría ser practicable. Creo que aquí necesitamos sacar cositas con las pinzas, porque es un tema delicado, porque yo entiendo que no es muy común dentro del sector evangélico, pero hay obras de mortificación. El simple hecho de que alguien tenga tiempo de dedicación de la palabra y de la oración y de meditación son obras de mortificación, y no las hacemos, hermanos, no las hacemos, porque tenemos la costumbre de que solamente oímos el sermón, leemos algún libro de teología y ya, lo racionalizamos todo, no tenemos tiempo de meditación, de contemplación, y cabe mencionar que son prácticas también de la Reforma. Aún la espiritualidad puritana de los puritanos del siglo XVI, llevaba la meditación, al análisis, la introspección de la vida cristiana. Ahora, en el tiempo de San Ambrosio de Milán, se hacía penitencias por faltas graves. Los pecados veniales se perdonaban con oraciones, es decir, a lo mejor que te exaltaste, que le gritaste a tu esposa y orabas el Padre Nuestro, pero ¡ay, qué aburrido orar el Padre Nuestro! Hermano, repetir el Padre Nuestro, las santas palabras del Señor Jesucristo, son sumamente importantes, pero el problema no está en la oración o en el rezo. El problema está en el ser humano que hace las cosas vanas, que hace las cosas inútiles por repetir las cosas de manera vana. Pero el orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Repetir esa oración, meditarla, son obras de mortificación que son necesarias en nuestros tiempos tan racionalistas. Ya me confesé, ya le pedí perdón a Dios, ya no medito, ya no pienso. No, dedica tiempo a la meditación, y son los principios que los padres de la iglesia nos pueden dejar. Entonces la confesión muchas veces era directamente al obispo, pero el obispo, su misión era llevarlo a la reconciliación. Y dice un exponente, la palabra obispo o correptio, como dice San Agustín, llevaba la luz del evangelio sobre la falta cometida. ¿Qué? Eso es la penitencia. Llevar la luz del evangelio sobre la falta cometida, y exhortaba al penitente a una verdadera conversión. Esa es la intención de la penitencia. Así que si a un sacerdote se va y se confiesan, si esto hace el sacerdote, excelente. Si van con el pastor, con el obispo, con el diácono, y te lleva al evangelio, aún con un hermano de la iglesia, y te lleva al evangelio y coloca el evangelio sobre la falta cometida y te exhorta a la conversión, a la verdadera conversión, es una obra evangélica, es parte del trabajo de la iglesia cristiana. Y si no querían hacer la penitencia, el pastor debía buscarlos. ¿Qué? El pastor debería de buscarlos, aquellos transgresores, e invitarlos a la penitencia, e invitarlos a que se arrepientan, e invitarlos a la conversión, a que se reconcilien con Dios y con la iglesia, porque también la iglesia es importante, hermanos. Muchas veces tenemos esta idea de Dios y yo, Dios y mi Biblia. No,
La iglesia. La iglesia debe saber perdonar también. Algo de la práctica que tenían los padres de la iglesia en su tiempo era que una vez al año hacían una conmemoración litúrgica de la reconciliación. O sea, se tenía un día en específico. Les digo, yo sé que estas cosas no entran mucho en nuestros contextos evangélicos, pero es interesante tomar los principios. Eso es lo que voy. O sea, había una fecha cerca de la Pascua donde todos aquellos penitentes pues eran reconciliados. O sea, hacía una oración ante el Señor y se reconciliaban. No solos, no ellos apartados allá en su cuarto, que sí se puede hacer, pero hermanos, somos un cuerpo, somos un grupo, somos una iglesia. Necesitamos unos de otros y necesitamos mostrar a la iglesia también nuestro arrepentimiento. Había 4 tipos de penitencia en el tiempo de San Agustín en Oriente. Están los que predicaban la penitencia o los que pedían perdón, penitencia, pero no se les dejaba entrar. O sea, había gente que había hecho males terribles que igual podemos calcular qué clase de males. Igual lo voy a dejar abierto para que cada uno tome idea más o menos de cuáles pecados pudieran ser, ¿no? Pero había otros penitentes como los catecúmenos, o sea, los que apenas estaban iniciando, asistían a la liturgia de la palabra nada más, pero no participaban del sacramento de la cena. Los genfluxentes, que estaban de rodillas. Precisamente la palabra lo dice, ellos se quedaban postrados de rodillas, pidiendo perdón, pidiendo misericordia, que son prácticas muy buenas, pero desgraciadamente a veces se pierde el sentido primario. Y también están los que asistían de pie, pero no participaban de la comunión en la celebración de la Eucaristía o la celebración de la cena, independientemente. Entonces, la liturgia. En el caso típico de la penitencia pública del emperador Teodosio, ¿por qué tenía que ser pública la confesión de Teodosio? Porque fue algo público, asesinó a más de 7,000 personas con su ejército. El pecado llevaba consigo la excomunión, ya estaba excomulgado, de tal manera que el santo declaraba no poder celebrar mientras estuviese presente el emperador en el templo. Estaba excomulgado Teodosio, pero ahora se le podía reconciliar, pero debería de haber una penitencia. Ahora, decía San Ambrosio referente al rigorismo, él como un participante de una familia cristiana de mártires, de héroes de la fe, él decía, la moderación de todas las cosas es bellísima, debemos de ser moderados, sí, buscar la vida santa, buscar la perfección cristiana, buscar la obediencia, lo más posible, claro está, que algunos creemos como un servidor que es imposible alcanzar la perfección en esta vida, pero sí es posible buscar una manera de piedad, pero si se cae en transgresión, levantar al caído. La debilidad humana, decía San Ambrosio, se debe de llevar en los hombros del pastor. La debilidad humana, el hombre apóstata que está sufriendo agonía de que ya no tiene sentido su vida y quiere acercarse a la iglesia, pero los cristianos le damos la espalda y le decimos, no, tú no puedes ingresar de nuevo a la comunión de los santos, inmundo. Y esa es la actitud de muchos, desgraciadamente. Es la actitud de muchos cristianos cuando un ser humano comete un pecado. Hermanos, todos fallamos, todos pecamos. La debilidad humana debe subirse en los hombros y llevarla como pastor. El médico es el que debe curar las heridas, dice San Ambrosio de Milán. Dice Salomón, citándolo a él, San Ambrosio, no seas justo en exceso, porque no lo eres. No eres justo, cometes pecados, cometes faltas. Sí, esto nos aparenta ser grandes hombres en no tener una confesión entre nosotros. Confesamos a Dios y nadie se entera de nuestros pecados. Pero San Ambrosio declara, el Señor alivia, no excluye. Los novacianos se niegan la misericordia, pero el Señor alivia y no excluye. No aleja. Nadie está limpio por el pecado y comienza a citar las Sagradas Escrituras. Los novacianos juzgan con el mismo rigor todos los pecados. Aquel que toma una gallina de su prójimo para comer, lo juzgan de igual manera que el hombre que comete adulterio. Para ellos los pecados son iguales. Los pecados son condenables de la misma manera y eso es un error. Porque hay pecados que
que se deben de entender, y es algo también que se debe de analizar dentro de las congregaciones. Cuando alguien comete un pecado, hacer un juicio, juzgar, ver por qué motivos cayó en ese pecado, cuál fue la causa de su debilidad, para poder entender al cristiano, hermanos. Y eso es lo que San Ambrosio nos enseña en este caso.